Bien, saludos a todos. Hoy vamos a iniciar la siguiente clase del módulo de arquitectura. Vamos a ver lo que es masas avanzadas. Si bien es cierto, en el curso de fundamentos ya hemos visto masas, ahora vamos a verlas pero de manera un poco más avanzada para poder crear formas mucho más complejas. Nosotros sabemos que las masas pues nos van a facilitar al momento de generar edificios con formas un poco particulares o formas un poco complejas de generarlas con las herramientas habituales de Revit. Ya habíamos visto, por ejemplo, que dentro de Revit no podemos crear muros inclinados como tal, no podemos crear cubiertas muy complejas o etcétera. Por eso, esta opción de masas nos daban todas esas facilidades de crear figuras como muestra en la pantalla, más complejas, ¿no? Más sofisticadas. Pero igual, este estudio de masas que vimos anteriormente, pues vimos de una manera superficial. Ahora vamos a ver y a entrarnos un poco más en esto para ver cuál sería el método o el flujo de trabajo para poder generar cualquier forma dentro del programa o del software Revit. Bien. Iniciemos con formas o sólidos básicos. Vamos a ver que estos sólidos básicos se nos pueden complicar dependiendo de lo que hagamos o el flujo de trabajo que nosotros elijamos. Siempre que abrimos un proyecto, ¿no? Modificamos las unidades, el mismo. Bien. ¿Sí? Recuerden, para modificar las unidades sería gestionar, la pestaña gestionar, unidades de proyecto y modificamos, ¿sí? las magnitudes que deseamos, ¿no? Bien. Vamos a ir entonces a la ficha masa y emplazamiento y masa in situ. Por defecto, el nombre de la masa lo dejamos como masa 1 y aceptamos. Entramos a la configuración de las masas. ¿Sí? Recordamos que en módulos anteriores, en el módulo de fundamentos, ya hemos visto esta parte. Habíamos visto que tenemos tres formas de crear las masas. ¿Sí? Si no recuerdan esta parte, les invito a que revisen en los videos de fundamentos, ¿verdad? De las primeras clases o la primera clase donde ya hemos visto estos temas, ¿no? Les va a ser de bastante ayuda. Pero repasando algo rápido, habíamos visto que tenemos tres formas de crear los sólidos. Mediante la extrusión, ¿verdad? Dibujábamos y mediante la extrusión, simplemente seleccionábamos el polígono que acabamos de dibujar, creábamos forma y se podía extruir. ¿Sí? La siguiente forma de crear los sólidos era mediante la revolución. Igual creábamos cualquier forma, cualquier polígono cerrado, con la herramienta misma de línea creábamos una línea como tal que nos iba a servir como eje, ¿sí? Y seleccionábamos ambas, la sección y la línea, y cuando creábamos la forma, la sección va a girar en torno a esta línea. ¿Bien? Y la otra forma era mediante trayecto o mediante recorrido. ¿Sí? Para eso tendríamos que dibujar un plano de referencia, ¿verdad? Plano de referencia, dibujábamos el trayecto y dibujábamos la sección que va a recorrer ese trayecto. Pero para dibujar la sección teníamos que ir a definir, seleccionar un plano de trabajo, aceptar y pues darle clic al plano de trabajo. Me va a decir en qué vista quiero dibujar esa sección. Yo la voy a dibujar en la vista 3D. Ven, aquí está mi camino. Cuando intente dibujar la sección, solamente puedo dibujar en el plano de referencia que acabo de crear. Listo. Ya. Entonces, el camino está dibujado en planta y el plano de sección en un plano la sección está dibujada en un plano perpendicular a la planta. Selecciono ambas y creo la forma. ¿No? Igual, como les recomiendo, ¿no? Si no recordamos bien esta parte, está mucho más explicada, mucho más a detalle en el video 1 de fundamentos, ¿no? Se supone que si estamos en el módulo ya de arquitectura es porque tenemos que saber estos conceptos, al menos de manera general. Bien, continuemos entonces. ¿Sí? Una vez que ya repasamos eso, vamos a intentar hacer ahora estas formas. Son formas básicas o sólidos básicos
los cuales ya deberíamos ser capaces de realizar. ¿Sí? Empecemos tal vez con la más simple. ¿Qué sería este paralelepípedo o este sólido? ¿Sí? El de aquí. Básicamente sería un rectángulo, ¿verdad? Lo dibujo con modelo, líneas de modelo. Sería un rectángulo, voy a la vista 3D, ahí está mi rectángulo, lo selecciono, crear forma sólida y listo. Ahí estaría esa primera forma. No hay mucha complejidad en eso, es más, no hay nada de complejidad, estaría correcto. Vamos con la siguiente. ¿Qué sería el cilindro tal vez? Que sería de manera similar. Dibujo en una vista de planta un círculo, me voy a la vista 3D para verlo mejor y crear forma sólida. ¿Ya? La particularidad con los círculos es que cuando ustedes le dan forma sólida, les da dos opciones, que haga una esfera o haga un cilindro. En este caso yo quiero que haga un cilindro, doy clic para el cilindro y de igual manera ahí estaría mi sólido. ¿Sí? No habría ningún problema. Ambos los hemos creado con extrusión. Listo. La siguiente es la esfera, que ya hemos visto que pues, no hay ningún problema al momento de crearla. Sería con círculo. Cuando le dé forma, el mismo programa me va a decir que puedo crear una esfera, no habría ningún problema. Aquí pausemos un momento y analicemos un poco. Cuando yo creo forma, voy a suprimir estas otras dos. Cuando yo creo la forma mediante el círculo, observen bien cómo son sus caras, una cara arriba y una cara abajo. ¿Ya? Cuando yo eso lo lleve al proyecto de Revit, me puede traer algunas complicaciones o no puedo obtener el resultado que yo desee. ¿A qué me refiero? Vamos a finalizar la masa. Vamos a finalizar la masa. Recuerden, para generar elementos constructivos a partir de una masa, es desde aquí de nuevo, masa y emplazamiento, todo lo que es modelo por cara, y voy a crear un sistema de muro cortina, por ejemplo. ¿Sí? Este sistema voy a editarlo un poco y voy a decir que sea en la rejilla 1 metro y en la rejilla 2 a 1 metro también. Ya. Selecciono la primera cara y creo el sistema. Observen de dónde a dónde se crea el sistema de muro cortina. ¿Sí? De extremo a extremo. Si ese es el resultado que ustedes desean, pues no habría ningún problema, estaría correcto. Pero muchas veces queremos que esto esté pues de otra manera, por decirlo de algún modo, de esta forma, ¿no? Que las rejillas o las líneas nazcan desde la parte superior hacia abajo. ¿Sí? Muchas veces va a ser lo que queremos. Pero aquí solamente me ha generado de lado a lado. Es por cómo está construida o cómo está construido este sólido. ¿Sí? Suprimo, selecciono el círculo de nuevo, la esfera, perdón, editar in situ para volver a la interfaz de las masas. Bien, listo. Entonces voy a tratar de dibujar esta esfera de otra forma. Sí, voy a tratarla de dibujar de otra forma. Voy a ir a nivel 1. Voy a tratar de dibujarla en otro eje. Para eso recuerden que uso plano, creo un nuevo plano de referencia, defino, selecciono el plano y le digo que me abre en la vista norte. Bien. Aquí es donde voy a dibujar mi porción de círculos, ¿no? En sí la mitad de un círculo. Voy a dibujar la mitad de un círculo. ¿Sí? Tendría mi sección y tendría mi eje. ¿Sí? Recuerden, todo lo estoy dibujando con línea de modelo, ¿no? Bien. Mi círculo y mi eje. Voy a la vista 3D. Selecciono ambas
y creo la forma. Las caras ya no van de arriba abajo, las caras están a la izquierda y a la derecha. Por lo tanto, si yo finalizo la masa y cuando lo cree o coloque componentes estructurales o componentes constructivos, ya tal vez se adecúa más a lo que yo pienso, ¿no? Ya no van de un lado a otro, sino va de arriba a abajo. Listo. Entonces tengan en cuenta eso al momento de hacer las construcciones respectivas. ¿Sí? A ver, vamos a suprimir las rejillas. Listo. Selecciono la masa, editar in situ para volver al entorno de masa. ¿Ya? Entonces aparentemente ambos son esferas, pero la manera en que las construimos va a cambiarlo todo, ¿ya? Va a variar bastante. Entonces en Revit es bastante importante eso, cómo construyen el elemento y cómo se construyen las caras. ¿Ya? Bien. Vamos con la siguiente, ya hemos visto estas tres. ¿Sí? Bueno, esta sería bastante simple, sería de manera bastante similar. ¿Sí? Básicamente es un triángulo extruido, pero este triángulo, a ver, un triángulo de esta forma. Sí, dense cuenta que lo estoy dibujando en la vista de planta. Si yo extruyo este triángulo, lo selecciono, crear forma, se extruye, está bien, es una forma similar, pero no es tal cual, porque este sólido está dibujado en otra cara o en otro eje. Va de, por decirlo de algún modo, va de adelante hacia atrás, y este está yendo de abajo hacia arriba. Entonces, del mismo modo, para esas formas tendría que crear un plano de referencia. Recuerden, cuando no quieren dibujar en planta, si no quieren dibujar en otro plano, hacen esto, crean un plano de referencia, definir, seleccionar un plano, aceptar, clic en el plano y eligen la cara en la que quieren dibujar o la vista en la que quieren dibujar. Puede ser una vista norte o una vista 3D. Voy a elegir una vista norte o sur porque son vistas más estáticas y recién ahí dibujo el triángulo. Voy a ir a una vista 3D. Observamos que no está dibujado en la planta, sino está dibujado en una cara perpendicular. Crear forma, ahora sí va de adentro hacia adelante, ¿ya? ¿Por qué hacemos esto? Porque en Revit no hay una opción de girar o rotar sólidos, como la hay en AutoCAD, por ejemplo, ¿no? En AutoCAD sabemos que podemos un sólido, podemos girarlo en 3D, ¿no? En el espacio. En Revit no tenemos esa opción, así que tenemos que auxiliarnos de planos de referencia y de otras herramientas más. Entonces vamos, para terminar con esta parte de abajo, vamos con la dona que nos faltaría. ¿Sí? Igual observen, la dona está en este eje dibujada, ¿no? Vamos a suprimir esto. Entonces del mismo modo, no deberíamos de dibujarlo en la planta, sino deberíamos de dibujarlo, bueno, crear un plano de referencia y dibujar en esa cara paralela, en esa cara perpendicular, perdón, en esa cara perpendicular a la vista de planta, que sería este plano. Definir, seleccionar un plano, aceptar, selecciono este plano, le digo que me abra la vista norte, por ejemplo, y aquí dibujaría, ¿no? Para que se cree esa dona, tendría que dibujar un círculo y un eje sobre el cual rote. Este eje lo dibujo aproximadamente aquí. Voy a una vista 3D para observarlo mejor y ahí estaría el círculo y el eje de rotación. Selecciono ambos y crear forma. Y el programa automáticamente detecta que tiene que hacer rotar el círculo o hacer girar el círculo sobre ese eje. Y estaría la dona. Listo. Vamos con la siguiente, con el cono. Una vez ya aclarado estos conceptos, bueno, repasado en sí porque ya son conceptos que hemos visto anteriormente, para el cono sería de manera similar.
podríamos crear ese plano de referencia. Vamos a definir, seleccionar un plano, aceptar. Dibujamos en ese plano en la vista norte. Y para crear un cono tendría que hacer rotar un triángulo, ¿verdad? Tengo el triángulo, tengo el eje que va al ras. ¿Sí? Voy a una vista 3D y seleccionaría ambas, ¿no? El triángulo, la línea y creamos forma sólida. Bien, correcto. A ver, salió, ¿verdad? Salió. Listo. Vamos con la siguiente, pues que igual sería la porción de un cono. ¿Ya? Recuerden que nosotros, a ver, tenemos dos formas para hacer esto, ¿sí? Recordamos que aparte de crear formas sólidas, también tenemos formas vacías. Por ejemplo, a ver, yo tengo un rectángulo por aquí, voy a seleccionarlo, voy a crear una forma sólida. Hasta ahí todo correcto. Listo. ¿Sí? Es una forma sólida. Estilo visual, sombreado, por ejemplo, ya. Es una forma sólida, perfecto. Vuelvo a la vista de planta. ¿Sí? Aproximadamente voy a poner primero en estilo visual estructura alámbrica, porque recuerden que este ya es un sólido, ¿verdad? Lo acabo de convertir en un sólido. Entonces lo que yo dibuje por aquí no voy a verlo porque ahí está el sólido. Por eso voy a poner estructura alámbrica en estilo visual para ver lo que hay debajo de. Y voy a dibujar, por ejemplo, ¿sí? Un rectángulo por aquí. ¿Ya? Miren, si yo no ponía estructura alámbrica, no se ve, ¿verdad? Porque está debajo de. Pero igual, de todos modos vamos a ir a una vista 3D. Ahí está el otro rectángulo. Y en vez de crear forma sólida, vamos a crear una forma vacía. ¿Qué hace la forma vacía? La forma vacía, en donde intersecta la forma sólida, va a crear eso, un agujero. ¿Sí? Clic a un lado y ahí estaría. ¿No? ¿Sí? Crearía un agujero dentro de esa forma. Igual, ya son conceptos que hemos visto con anterioridad. Entonces haría algo de manera similar para esta opción. Tal vez lo dibujaría por aquí. Voy a ir a una vista 3D. Voy a seleccionar este elemento y voy a crear una forma vacía. Antes de seleccionar, voy a editarlo un poco. Por ejemplo, selecciono la cara inferior. ¿Ven? Y con el gizmo la voy a alzar un poco. ¿Sí? Igual en la cara superior la alzo un poco. Ahora sí, recién doy clic a un lado y donde se intersectan se corta, ¿verdad? Listo. Ya hicimos el cilindro. Ahora hagamos la pirámide. ¿Bien? Entonces creo que hasta aquí estaría todo claro y vamos con la pirámide entonces. Para hacer la pirámide lo vamos a hacer de manera un poquito más compleja. Por ejemplo, vamos a dibujar primero un cuadrado de 8 por 8, por ejemplo, y lo vamos a convertir en un cubo. ¿Sí? Forma sólida, obviamente de altura de 8 metros también para que pueda ser un cubo. Listo. Ya tenemos el cubo. Entonces, ahora, ayudándonos de las formas sólidas, ¿sí? Y de alguna otra herramienta, vamos a poder realizar esa pirámide. ¿Cómo la hacemos? Pues miren, recuerdan que les dije, para dibujar, o sea, si no quiero dibujar en la vista de planta, si no quiero dibujar en una cara perpendicular o en un plano perpendicular a la vista de planta, iba a plano, creaba un plano extra para poder dibujar perpendicularmente, ¿sí?, a esa vista de planta. Pero los sólidos como estos
tienen caras. Y yo también puedo dibujar sobre esas caras. O sea, esas caras me van a funcionar como otros planos de referencia, ¿sí? Para ayudarme a dibujar para ayudarme a dibujar y crear formas aún mucho más complejas. Por ejemplo, si yo doy clic en definir y digo que el plano sobre el cual voy a dibujar va a ser esta cara frontal, o perdón, es la cara posterior, creo, bueno. Sobre esta cara, yo los dibujos que haga los va a colocar automáticamente en esa cara. ¿Ven? Y puedo crear formas sólidas a partir de esa cara, o etcétera, ¿no? Hacer cosas mucho más complejas. Igual, yo le digo en definir que seleccione esta cara y los dibujos que yo haga, sean de la forma que sea, los va a colocar sobre esa cara. Y voy a poder crear formas más complejas aún. Listo. Pero en este caso yo le voy a dar clic. A ver, me ubico en la cara frontal del cubo. Ya. Voy a decir que define el plano en esta cara frontal. En el View Cube le doy clic a la cara frontal para tener una vista, ¿sí?, ortogonal, para que se me adecue más al dibujo que voy a hacer. Y ahora recién voy a dibujar. Entonces repito, ¿no? Tengo el cubo, doy clic en definir, defino la cara en la que voy a dibujar y muevo un poco el cubo o le doy clic en frontal para que lo ubique de la manera más conveniente posible. Y lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a dibujar, ¿sí?, esta forma. Vamos a hacerla de manera un poco rápida. Vamos a dibujar esta forma. ¿Ya? Lo importante es el triángulo del centro. ¿Ya? Listo. Si se dan cuenta, esta forma, bien, ¿ya?, es de la siguiente manera, ¿no? O sea, no es un triángulo, sino sigue este contorno. ¿Eh? Listo. Lo mismo voy a hacer para el lado contiguo, perdón. Doy clic en definir, selecciono esta cara, ubico el View Cube en esa cara y dibujo el mismo contorno. ¿Ven? Estoy yendo de la esquina al centro y del centro a la otra esquina. ¿Bien? Listo. Por un lado y por el otro tengo esa forma. Ahora selecciono esta sección y doy a forma vacía. Trato de expandir un poco o estirar un poco hasta que llegue al ras o sobrepase un poco. ¿Sí? Y lo mismo con la otra forma. Con la otra sección, perdón. La selecciono, forma vacía y la expando un poco hacia atrás también. Listo. Y ya tendría la pirámide. Ya tendríamos la pirámide. Sí, no habría ningún problema. Ahora, para crear la siguiente forma y la última, sería similar con lo que hicimos con el cilindro. Perdón, con la porción del cono. ¿Sí? Podríamos crear otra forma vacía para que la corte. Pero en este caso vamos a usar otro método, ¿sí?, para ver de manera un poco más clara. ¿Ya? Miren, vamos a dibujar en el nivel 1. Vamos a dibujar un cuadrado, ¿sí?, de cualquier medida. En este caso lo he hecho de 9 por 9. Y en el nivel 2 voy a dibujar otro cuadrado. ¿Sí? Lo voy a dibujar con la herramienta Pickline. O bueno, con el desfase. ¿Ya? ¿Sí? Aumento. A ver, pero un desfase hacia adentro.
El asunto es tener un cuadrado mucho más pequeño. Listo. Percátense que en la vista de planta de nivel 1 he dibujado el cuadrado más grande y en la vista de planta de nivel 2 he dibujado el cuadrado más pequeño. Si yo voy a una vista 3D, tengo en el nivel 1 el primer cuadrado y en el nivel 2 el segundo cuadrado. Igual si selecciono ambas y le doy a crear forma, se crea esa porción, ¿sí? Entonces sería una forma más de crear esas herramientas, de crear un sólido en Revit. Entonces ya conocemos 4 formas para crear sólidos en Revit: mediante la extrusión, la revolución, los barridos y en este caso los solevados. Hasta aquí llegamos en esta clase, y en la siguiente ya haríamos lo que es edición o una edición más compleja de estas formas. Espero que les haya sido de utilidad. Nos vemos en la siguiente clase.